Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 24 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Conversemos acerca de las estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación. Bienvenidas y bienvenidas al episodio número 58. Soy el arquitecto Eduardo Useche y en este episodio hablaremos de la creación de nuevas propuestas museográficas que entrelazan lo físico y lo digital mediante tecnologías inmersivas. Analizaremos el impacto de estas innovaciones en el diseño museográfico contemporáneo y cómo se desarrollan competencias investigativas que fortalecen su capacidad crítica y creativa en la arquitectura. Así que le damos la bienvenida a este espacio a Luis Alexander Lugo y a Diego Alejandro Herreño, líderes del semillero de investigación Pixel Arquitectura de la Universidad de América. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Cuéntenos un poco de esto, cómo han empezado a abordar este tema como de lo museográfico, de lo digital y esto cómo empieza a entrelazarse para que vayamos entrando en el tema. Buscábamos que los estudiantes tuvieran como la posibilidad de explorar un enfoque de espacios expositivos híbridos. Entonces, a partir de su búsqueda, de sus reseñas investigativas, tener la posibilidad de tener estos abordajes. Entonces, por ejemplo, tratamos de que los estudiantes para este año concursaran, lo hicieron en un concurso internacional que se llama el Museo de las Emociones. Entonces tratamos de abordar este espacio expositivo con apoyo de inteligencia artificial. Básicamente pues nos sentimos como abiertos a estas posibilidades como de todo el escenario digital. Aunque no fueron seleccionados, digamos, como sus propuestas dio la posibilidad de hacer como unas búsquedas, unas exploraciones bien interesantes, digamos, como en estos medios inmersivos o apoyados también por inteligencias artificiales. Vale. Los estudiantes de la facultad han tenido la posibilidad de abordar diferentes medios. Como productos para este año, por ejemplo, el semillero Pixel tiene el trabajo de una instalación interactiva que estamos abordando justamente en el Museo de la Universidad de América, el Museo de Trajes, que queda pues muy cerca a la Plaza de Bolívar. También los invitamos a conocer este escenario. Y allí estamos tratando de trabajar con los chicos en una instalación inspirada justamente en el tejido y de pronto en la búsqueda que también hizo el mismo Museo de Trajes de tener como algunos elementos o piezas que pudieran tener la posibilidad de conectarse como con el público. Entonces, más allá de simplemente de pronto hablar de lo digital, buscamos que esta instalación también promueva la interactividad o la inmersión, o sea, a buscar como otras formas de tener escenarios inmersivos. Entonces venimos trabajando un poco en esto y evidentemente pues el proceso investigativo se ha dado a través de algunas reseñas de investigación, observando un poco cuáles son las alternativas que pueden tener los estudiantes a través de encontrar otras formas de tener esta interacción en la museografía a partir justamente de esto de la arquitectura que es nuestro escenario. Cuando ustedes hablan, digamos, de este ejercicio que ustedes han empezado a desarrollar en el escenario que tienen en la universidad, que es el Museo de Trajes, pues de qué manera estas prácticas de investigación que ustedes tienen han fortalecido como la capacidad investigativa y el pensamiento crítico de los estudiantes, cómo han ido articulando esto como para poder pues seguir fomentando en ellos como este trabajo investigativo. Básicamente, digamos, la respuesta a esta pregunta o la inquietud, digamos, a esta pregunta se empieza a plantear desde el mismo concepto de mediación. Si bien, digamos, investigar sobre lo digital o todo este tema de la arquitectura digital que en algún momento también genera un tipo de debate dentro de la academia, lo digital, lo análogo, sugiere o de alguna manera sitúa el concepto de lo digital como una herramienta. Entonces, ¿qué es lo que pretende el semillero? ¿Cómo el semillero empieza a articular, digamos, todo esto desde las prácticas con el concepto de mediación? Haciéndole o mostrándole a los estudiantes y a los semilleristas en este caso, que el concepto de mediación les puede ayudar a apalancar, digamos, reflexiones sobre sus quehaceres prácticos y de alguna manera esa reflexión lo vuelve, digamos, muy teórico. En ese sentido, digamos, el estudiante pues entiende que lo digital no es una herramienta o instrumentaliza la herramienta, sino desde el concepto de mediación se alimenta y se potencia, digamos, las herramientas hacia la construcción de narrativas. Y ahí se articula mucho, digamos, con el tema de museografía, curaduría,
que de alguna manera lo que busca es eso, o sea, generar o desarrollar narrativas que permitan, digamos, la creación de espacio. Algo también que es muy importante, digamos, de lo digital y algo que es muy esencial para el arquitecto es la noción de espacio y ver cómo la inteligencia artificial le permite, digamos, a él cambiar esa concepción de espacio y poder proponer, digamos, otras, o explorar, más que proponer, explorar otras nociones de espacio frente al museo, a lo museográfico, y que él pueda tener, digamos, una caracterización de todas esas posibilidades que puede llegar a desarrollar dentro del proyecto. En ese sentido, pues digamos, su sentido crítico se fortalece desde el concepto de mediación, pero también importantísimo que él empiece a entender que este trabajo de investigación tiene mucho que ver con la transversalidad, al entender que un concepto de mediación no es propiamente desde la arquitectura, sino desde la arquitectura cómo se puede construir, apropiar también, y pues que de alguna manera esto lo hace, digamos, profundamente reflexivo para ellos. Excelente, porque es muy interesante lo que usted habla acerca de, o sea, la narrativa es como el eje en el que está en esta tríada, pues como alrededor, construyendo. ¿Cómo ha sido el trabajo que han hecho ahí en el Museo de Trajes? Un ejemplo de esto es la exposición que desarrollamos apoyando el Museo de Trajes, que se llama Yo Soy Conciencia Ambiental, que es un escenario inmersivo virtual. Es decir, hubo como un proceso por parte del Museo de Trajes de una curaduría de unas piezas, de una información, de una serie de participantes y unos elementos bien importantes. Y nosotros entramos desde el laboratorio digital, cobijados en el proyecto Byte, a desarrollar un escenario inmersivo. Es decir, que es un escenario netamente virtual, donde el público puede acceder a él a través de un link, el celular, plataformas o la misma página web. ¿Y cómo se llama esa aplicación? Lo tenemos, pues es un escenario interactivo, básicamente. Entonces, el público básicamente entra al escenario, recorre un espacio expositivo que es un museo que creamos como en 3 dimensiones, se modeló, se recreó de acuerdo, digamos, al diálogo que se quería con la exposición, o sea, es un recinto específicamente creado para esa exposición. Y allí en el recorrido, pues en unas imágenes 360 grados, básicamente de un software de diseño 3D, anclamos como las piezas, los textos que exponen, o como toda la museografía básicamente de ese escenario. Hay un tema de musicalización que se hace o que acompaña como el recorrido. Entonces buscábamos como generar un poco eso, ¿no? Como a través de un escenario virtual poder anclar, digamos, una curaduría de una muestra, en este caso la muestra Yo Soy Conciencia Ambiental. Actualmente acompañamos otra del autor Pierre Scalver, que está casi que en culminación. Estamos esperando lanzarla pronto, también cobijado bajo este mismo proyecto. Entonces hacemos lo mismo. Entonces revisamos un poco la apuesta que tiene el Museo de Trajes alrededor de la exposición. La lectura del espacio pues tiene un tema de la materialidad de los elementos que se recrean específicamente acompañando, digamos, como la muestra. Tiene un tema más como de la tradición en este caso, entonces los materiales, los colores, las texturas del escenario expositivo pues se recrea específicamente para esta muestra. También hay un tema de curaduría que se ancla básicamente a la exposición, y buscamos eso, como a través de estos escenarios tridimensionales, digamos, con software de diseño y algunas app web que tenemos para generar estos recorridos, que los chicos también indaguen un poco en estas posibilidades. Entonces, si bien no cobijados dentro del semillero, hace un par de semestres un estudiante también desde la facultad desarrolló su proyecto de grado en un escenario netamente virtual como proyecto de grado. Entonces nos parece que desde el laboratorio hemos tratado un poco también como tener esa puerta abierta a que la arquitectura la podemos desarrollar en diferentes instancias, apoyada en realidades inmersivas, extendidas, a través de realidades virtuales o realidades aumentadas o realidades mixtas que a veces podemos fusionar para, digamos, transmitir esa búsqueda de la arquitectura y el diseño. En este caso, pues nosotros muy relacionados con la museografía, justamente pues por la relación que tiene la Universidad de América con el Museo de Trajes, que
Claro, hay que un pues es espacio un escenario para muy aprovechar. propicio para trabajar. Ha sido muy interesante. Lo museográfico está muy ligado también a lo efímero, ¿sí? Si bien pues el diseño museográfico pues pues tiene espacios dispuestos para esto en cuanto a las galerías, que son espacios que son abiertos, que no tienen divisiones, que permiten pues como varias modulaciones para poder exponer las obras y en sus formatos o técnicas que existan. Pues es interesante cuando usted usa la palabra extendido, porque es que este espacio que es efímero, que en algún momento se desmontará, mantenga pues como una prolongación en el tiempo de manera virtual. Hay también un trabajo como de diseño interior virtual. Con eso, ese es también uno de los desafíos que presentan en esto. Pues a decir verdad, digamos, un concepto que se ancló, digamos, con todo esto se habló de un arquetipo museográfico. Y el arquetipo museográfico, digamos, que es lo que permite, digamos, realmente eso, es eso, identificar, digamos, esos elementos expositivos que de alguna manera se pueden desarrollar interiormente. Como lo comentaba, digamos, anteriormente, el concepto de lo digital altera mucho esa noción de espacio, permite, digamos, que las formas expositivas que se dan en un museo real, físico, se puedan alterar, logrando también otro tipo de acercar a las personas al contenido, a la imagen, a la obra. En ese caso, pues, claro, ahí hay que ser muy cuidadosos porque pues no puede lo museográfico o el diseño interior superar, digamos, como a la obra. Entonces, ese es un delicado equilibrio que se tiene allí y pues es también como una competencia que se le abre, digamos, al estudiante porque ya no es un ejercicio de visualización de un proceso de pensamiento de taller, sino en este caso el proyecto o esta forma de trabajar lo digital tiene que tener mucho más presentes esos elementos a la hora de diseñar. Entonces, pues es una buena posibilidad, es una competencia que se le abre, digamos, a él, al estudiante. También es importante, digamos, señalar el hecho de que todo este tema de lo digital se convierte también para el futuro egresado y profesional en una herramienta comunicativa para poder desarrollar, digamos, sus proyectos. En este caso, la apuesta también de la universidad es muy fuerte hacia esos procesos de virtualización. Como lo mencionaba Diego, pues lo del museo se dio gracias a la pandemia. Empezamos, digamos, con una aplicación muy sencilla. En este momento, pues ya estamos explorando, son tecnologías de videojuegos aplicadas hacia el tema de la arquitectura, con el ánimo de que desarrollar propuestas mucho más inmersivas, mucho más interactivas, pero sin dejar de un lado como el hecho de que todo el mundo lo pueda ver. Creo que lo digital también de alguna forma democratiza esos contenidos y permite, y pues digamos ahora pues la tecnología y el hecho de los celulares, red 5G, hace que todo el mundo pueda acceder, bueno, pues por lo menos acá digamos en Bogotá o en las ciudades capitales, el tema del celular y la conectividad y las apuestas también que se le hacen a la conectividad, pues también permite que estas herramientas digitales o estas propuestas virtuales y digitales puedan llegar y cubrir mucho más públicos. Con eso podemos entrar como a la parte final del podcast y es eso, pues, cómo podríamos extender la forma en la que estas prácticas han ido como enriqueciendo la divulgación cultural, ¿sí? Pues uno podría recrear, no sé, un espacio que es físico de manera virtual y recorrerlo de esa misma forma como uno lo recorrería físicamente, ¿sí? O sea, arquitectónicamente, digamos, bueno, el Museo de Arte Moderno. Entonces, en su planta arquitectónica, hacer ese levantamiento 3D y sobre ese modelo tridimensional idéntico al original, hacer ese recorrido. ¿Se podría eso también? Se podría, en este caso, bien lo mencionaba Diego, esos son diferentes tipologías y categorías de lo virtual, o sea, la realidad virtual, realidad mixta, extendida, híbrida. Entonces, como que toda esa tipología y categorización de temas virtuales, lo que le dan son diferentes alternativas al semillero, al estudiante de poder desarrollar su proyecto de acuerdo a unas necesidades que él, digamos, también plantea allí. Creo que acá, digamos, el hecho de estas herramientas digitales, estamos de alguna forma en una experiencia que tuvimos en una bienal
de diseño en Pasto el año pasado. Tuvimos la oportunidad de mostrar, digamos, los productos del semillero y pues en este caso pues era eso. O sea, como que lo que más llamaba la atención, digamos, de la propuesta era la accesibilidad que se generaba, digamos, por medio del aplicativo, porque es un aplicativo que funciona simplemente con internet, no es nada complejo, porque ahí también radica, digamos, el asunto, lograr que desarrollar aplicativos, elementos multimedia digitales, pero que de alguna manera tengan la facilidad de poderse conectar por medio de red, de cualquier cable de internet. Esa es como la complejidad del asunto. Y desde allí, pues, se va ampliando como la creación de un público que de alguna forma que pueden tener miradas sin ninguna intención, pero pues también va llegando a un público más especializado y pues de eso también se trata los alcances de lo digital dentro de lo museográfico y pues como todo el tema de arquitectura también allí inmerso y el diseño industrial. Por favor, compártanos el link en donde podríamos consultar algunos de estos ejercicios que ustedes han hecho en el semillero o si se pueden encontrar en la página web de la Universidad de América para que pues nuestros oyentes también podamos empezar a consultar esto y ver este trabajo tan interesante que ustedes están haciendo. Ok, hay varios, como lo mencionaba Diego, pues tenemos varios proyectos. Hay uno que está directamente en el sitio web de la universidad, www.uamerica.edu.co, entrando, digamos, en programas, en el link, digamos, del programa de arquitectura, ahí se encuentra como arquitectura virtual y en la página del Museo de Trajes de Bogotá también está allí. Digamos, también cabe mencionar, y como para cerrar, el hecho, por ejemplo, la iniciativa de Yo Soy Conciencia Ambiental, con todo esto que hicimos, generamos fue la galería virtual del Museo de Traje. Es decir, es un museo virtual que va cambiando sus exposiciones gradualmente. También sirve como repositorio porque pues, lo digital deja una huella. Entonces hay unas métricas importantes que se tienen para el equipo museográfico del museo que les ayuda a tomar decisiones frente a lo que, digamos, los públicos está acostumbrado y quiere de alguna manera ver. No, pues muchísimas gracias. Te agradecemos pues al arquitecto Luis Alexander Lugo, al arquitecto Diego Alejandro Herreño, líderes del semillero de investigación Pixel Arquitectura de la Universidad de América por haber participado en este episodio, por compartirnos estas nuevas propuestas innovadoras que por supuesto pues son muy de vanguardia, actuales de lo que está pasando con la inteligencia artificial, esta herramienta que nos obliga y que es un deber a abordarla desde lo creativo y entender estos nuevos cambios que se vienen para la arquitectura y para el ejercicio, por supuesto, desde la academia, que es el mejor escenario para la proyección profesional. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación y esperamos seguir compartiendo. Vale, mil gracias.